La Fundación Síndrome de Down de la región de Murcia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de la persona con discapacidad intelectual para que pueda alcanzar las cotas más altas de autonomía e independencia. Su filosofía se orienta a que la persona con discapacidad persiga o participe en la sociedad como cada uno elija, con sus derechos y deberes como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La jornada que hoy desarrollamos está enmarcada en las directrices de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, camino que guía todas nuestras acciones como no podría ser de otra forma. En algún momento dado, la persona con discapacidad intelectual ha visto vulnerados sus derechos, o bien por desconocimiento de las personas que le rodean, o bien porque a veces la propia persona con discapacidad no ha tenido las oportunidades para poder aprender cuáles son sus derechos y también aprender a poder defenderlos. Para poder dilucidar estas dudas que se nos presentan tanto a familias como a profesionales y usuarios, Fundaun ha querido organizar estas primeras jornadas sobre los derechos de las personas con discapacidad encarados desde el ámbito jurídico. A lo largo de esta tarde se van a tratar temas muy importantes. Vamos a tratar temas como cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, cuáles son los diferentes procedimientos jurídicos, así como las diferentes medidas de protección. Para ello tenemos en la mesa a 3 profesionales expertas que esta tarde han querido estar con nosotros para poder darnos un poco de luz en lo que se refiere a estos temas. A continuación paso a presentarlas. Las profesionales que intervendrán en las jornadas de derecha a izquierda son doña María José Barceló Moreno, ilustre letrada de la Administración de Justicia. Centrará su exposición en medidas de protección y procedimientos previstos en la ley. Doña Nuria de las Heras Revilla, ilustrísima magistrada, juez de familia, que nos informará de cuáles son las resoluciones que se dictan, así como su alcance. Y doña María Ángeles Fernández Díaz Munio, ilustre fiscal especializada en familia, que nos expondrá cuáles son las actuaciones del Ministerio Fiscal en defensa de las personas con discapacidad. Y sin más, vamos a dar comienzo a estas jornadas, no sin antes agradecer a la Fundación Caja Murcia que nos haya dejado este espacio y a todos los asistentes por esta participación tan extensa. Quiero hacer una mención a Violante, senadora nacional. Muchas gracias por asistir, es un placer tener entre nosotros. Muchas gracias a todos. Doy paso a mi compañera Ana, trabajadora social y coordinadora de la Escuela de Padres de Fundaun, que será la persona que modele la mesa de exposiciones. Cuando quieras, Ana. Soy Ana, mi nombre es Ana, soy la coordinadora del trabajo social y coordino también la entidad de familia de Fundaun. Voy a moderar la mesa de esta jornada, derechos de las personas con discapacidad, el análisis del ámbito jurídico y la medida de protección que hay. Las profesionales que van a intervenir trabajan en este ámbito, teniendo en su objetivo que se cumplan y se lleven a cabo las normas vigentes, así como proteger y velar por los derechos de las personas con discapacidad entre sus competencias. La jornada está programada de 5 a 8, dejando la primera parte de la sesión para que nos deleiten con su exposición. Haremos un breve descanso, 6:15 hasta las 6:30, un cuarto de hora, para descansar y retomar con la redacción, cuestiones y preguntas que quieran realizar aquí los presentes, así como el análisis de todo lo tratado durante la sesión. Voy a dar paso a abrir la mesa, presentando a la primera ponente que va a intervenir y voy dándole paso conforme vayan interviniendo. Es un placer realmente trabajar con ella, aunque ya se me ha dicho antes, porque he tenido tratar de manera desinteresada y que hayan podido colaborar y participar con nosotros. Llevamos mucho tiempo pensando en esta jornada, en hacer algún tipo de sesiones acercadas a las familias y a profesionales estas cuestiones que tanto nos preocupan. Y no han dudado en participar y colaborar con nosotros. Así que, sin más preámbulo, voy a presentar a la primera ponente, doña María José Barceló Moreno, ilustre letrada de la Administración de Justicia. Se va a centrar en la medida de protección, así como aplicar los procedimientos previstos en la ley. María José, licenciada en Derecho por la UNU, jefe de sección del Servicio Común de Ordenación del Proceso Civil de Murcia y órganos colegiados de la Audiencia Provincial de Murcia.
tutora de letrados en la Administración de Justicia, así como ponente en diversos cursos del Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Cuando quiera manifestar, Muchas gracias, Ana. Y en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Fundam por haberse acordado de mí y en especial a mi compañera Concha, que aquí está presente, con la que tengo el gusto de compartir todos los días este trabajo que hoy quiero ponerle a todos ustedes. Soy letrada de la Administración de Justicia, quizás si ustedes conocen la figura del letrado de la Administración de Justicia, soy la antigua secretaria judicial, lo que antes se llamaba secretario judicial, que ahora nos llamamos letrado de la Administración de Justicia. Presto servicios en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento en el ámbito civil. Y dentro del ámbito civil tenemos recomendados los procedimientos de derecho de familia, divorcios, separaciones, pero también todos aquellos procedimientos donde se ven involucradas personas con capacidad distinta. Estos procedimientos que tramitamos todos los días, como defensores judiciales, nombramiento de tutor, autorizaciones para venta de bienes, habilitaciones para comparecer en juicio, aprobación de inventario del tutor. Para poder tramitar estos procedimientos disponemos de una herramienta, usamos la ley. Y a veces la ley nos constriñe y nos obliga a ir por un camino que a lo mejor las familias no alcanzan a entender. Y en la medida de lo posible, me imagino que tanto mis compañeras como yo queremos hacerle ver que a veces tenemos que someternos a la ley y eso a veces a lo mejor a las familias no siempre les gusta. Desde el ámbito de la Administración de Justicia intentamos poner toda la sensibilidad que estos casos merecen. Tramitamos muchos procedimientos porque en mi servicio se tramitan separaciones, divorcios, procedimientos civiles, concursos de acreedores, tramitamos muchas cosas, pero los procedimientos respecto a las personas con capacidad modificada procuramos ponerle siempre un poquito de interés o una mayor sensibilidad. También les reconozco que a veces carecemos de medios para ello y a veces no le podemos dedicar toda la atención que se merecería. Ya les pido disculpas por ello, pero no siempre depende de nosotros. A veces tenemos que sacar el trabajo y no siempre podemos dedicarle toda la atención que requeriría, por ejemplo, un tutor que viene a nuestro despacho para que le expliquemos cuándo tiene que pedir autorización o cómo tiene que hacer el inventario de los bienes de su propiedad. De antemano ya les pido disculpas por eso. También quiero comentarles que, si bien es verdad que desde el ámbito judicial pretendemos aplicar esa especial sensibilidad en estos casos, el legislador también es consciente de ello. Y siguiendo la estela internacional de la Convención de Naciones Unidas que se celebró ya en el año 2006 en Nueva York sobre los derechos de los discapacitados, ha promovido nuevas leyes cuya finalidad es proteger cada vez más los derechos de las personas con capacidad distinta, garantizar su inclusión social. Fruto de ello fue la ley que se dictó en el año 2013 y las posteriores reformas que la misma ha tenido. O fruto de ello, por ejemplo, será otra norma que a lo mejor ustedes sí conocen, muy reciente, la de octubre de 2018, por la que se reformó la Ley Orgánica del Régimen Electoral, en virtud de la cual ya, a partir de la entrada en vigor de esa norma, todas aquellas personas que tengan una discapacidad intelectual reconocida por sentencia judicial podrán ya tener derecho al sufragio tanto activo como pasivo. Es decir, podrán tanto votar como ser candidatos y posiblemente pues, ejercer algún tipo de cargo público. Incluso para aquellas personas que esa declaración de discapacidad se hubiese producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, han recuperado, digamos, esa posibilidad de forma automática por el Ministerio de Ley, sin necesidad de ningún otro reconocimiento, y su inclusión en el censo electoral es de forma automática. De modo que en las siguientes elecciones que tendremos el 10 de noviembre, pues podrán votar. Este cambio de sensibilidad incluso ha llegado al lenguaje, porque hasta hace bien poco, en el ámbito judicial, nosotros hablamos de incapaces. Eran los procedimientos de incapaces. Y ese término ya se ha desterrado del ámbito judicial y ya desde 2015 ni siquiera hablamos de incapaces. Ahora hablamos de personas con capacidad modificada judicialmente. Con ello quiero hacerle ver a todos ustedes que sí existe sensibilidad hacia este colectivo. Lo único que pasa es que el camino es largo y el camino es de todos, de la familia, de las administraciones y también desde el ámbito judicial nuestro. La Ley de Enjuiciamiento Civil regula un procedimiento para declarar que una persona tiene una capacidad modificada, es el procedimiento de declaración de incapacidad. Este procedimiento acaba normalmente con una sentencia que dicta el juez, por el cual, en el caso en que existan padres, lo que se hace es rehabilitar la patria potestad de los padres respecto de esa persona con capacidad modificada. Yo no voy a entrar a hablar de este procedimiento porque me imagino que mi compañera Nuria entrará más en él,
Entonces, yo me voy a centrar en lo que son los expedientes de jurisdicción voluntaria que tramitamos en el Servicio Común de Ordenación de Procedimiento, que se refiere a este tipo de personas y que resuelven de toda Administración de Justicia. Antes de hablaros de ello, voy a repasar con ustedes tres conceptos que los conocemos todos, que los usamos habitualmente, pero que a lo mejor no sabemos muy bien cuál es el alcance jurídico de ellos. Estamos hablando de patria potestad. Hablamos de que a los padres se les rehabilita la patria potestad. ¿Pero qué quiere decir eso de la patria potestad? ¿Qué significa que un padre tenga la patria potestad de su hijo? Pues bien, la patria potestad podemos decir que es la autoridad o potestad que un padre tiene respecto a su hijo menor de edad no emancipado. Eso significa que ese padre tiene que cuidar de ese hijo, tiene que velar por sus intereses, pero también tiene que atender a la singularidad de su hijo y tiene que garantizar su integración social y además tiene que atender a su singularidad. Eso no ocurre durante todo el periodo de la vida del padre ni del hijo, porque cuando el hijo adquiere la mayoría de edad, adquiere los 18 años, esa patria potestad cesa. Es decir, no es que ya no seas padre de tu hijo, sino que ya no tienes esa autoridad o esa responsabilidad respecto a tu hijo, ya es mayor de edad. Pero puede ocurrir que a tu hijo haya sido declarado que tiene capacidad judicial codificada. En ese caso, lo que prevé la ley es que esa patria potestad se rehabilite cuando esa declaración se produce cuando tu hijo es mayor de edad. Si la declaración de incapacidad se ha producido cuando tu hijo es menor de edad, esa patria potestad lo que hace es prorrogarse, es decir, continúa durante la vida del hijo y de los padres. Esa es la diferencia entre patria potestad prorrogada o rehabilitada. Distinto a ello es la tutela. La tutela es un cargo judicial y como tal tiene que ser nombrado por el juez para sustituir o representar legalmente a aquellas personas que han sido declaradas con capacidad judicial modificada. Como tal cargo judicial, el tutor tiene unas obligaciones legales que cumplir y el ejercicio de su función está sometido a control durante todo el tiempo que dure la tutela, porque tiene que rendir cuentas anualmente. Solo hay un supuesto donde haya que acudir al registro civil para escribir el decreto de nombramiento de defensor judicial, que es ese que le he dicho de que sea necesario constituir la tutela o curatela de esa persona, todavía no se haya hecho y haya que adoptar alguna medida sobre la administración de sus bienes. En este caso se inscribiría en el registro civil. Junto a este expediente que le he comentado, existe otro expediente muy relacionado, que es la habilitación para comparecer en juicio. ¿Qué es eso de la habilitación para comparecer en juicio? Pues esto es otro expediente de jurisdicción voluntaria que usamos o que ustedes tienen que usar en aquellos casos en que una persona con capacidad modificada judicialmente es demandada, porque puede ser demandada. En esos casos, o en aquellos casos en los que esa persona tenga que interponer una demanda y el no hacerlo le causaría un grave perjuicio, para realizar esas dos actuaciones previamente a actuar, el padre con patria potestad rehabilitada o el tutor necesitan solicitar habilitación para comparecer en el juicio y que se le nombre un defensor judicial a esta persona. Pero siempre tiene que hacerlo el padre, no, siempre no. Les voy a decir los únicos presupuestos donde ustedes deberían acudir a este expediente. Primero, cuando los progenitores, tutor o curadores estuvieran ausentes y no existiera pensamiento alguno de que van a tener un pronto regreso. Puede darse el caso, si ha dado, les digo. En segundo lugar, cuando se negaron, por cualquier motivo. Y en tercer lugar, cuando estuvieran imposibilitados para hacerlo. Puede darse el caso, imagínense que, se llama un caso de libro, que el tutor tuviera un accidente y quedara en coma. Y ya no pudiera representar a esa persona, pero esa persona necesitara acudir a los tribunales e interponer la demanda porque si no lo hiciera esto le causa un grave perjuicio. Pues en esos casos habría que acudir a este procedimiento. Habilitación para comparecer en juicio y nombramiento de defensor judicial. El procedimiento es muy parecido al otro que le he contado. Lo pueden presentar ustedes mismos directamente con esa solicitud dirigida al tribunal del domicilio de la persona con capacidad modificada, enumerando todos los hechos y explicando la situación, identificando a todas las personas. La comparecencia que se celebra es igual y el decreto final que se dicta es el mismo. Y por último, quiero hablarles del tema del inventario que debe realizar el tutor nombrado respecto a los bienes de su hijo. Este es otro de los casos que también se da muchísimo en el servicio común, porque se nombran muchos tutores, y también uno de los supuestos donde nosotros tratamos con una especial dedicación cuando el tutor comparece a aceptar el cargo. La comparecencia para aceptar el cargo, me he traído un modelo para que vean ustedes que son 3 folios, la hacemos personalmente el letrado de la Administración de Justicia en su despacho con el tutor,
y le explicamos o tratamos de ayudarle todo lo posible, le dedicamos un poco de tiempo para que el tutor sepa qué significa ser tutor de esa persona, porque por mucho que haya pasado por el procedimiento, por mucho que se le hayan explicado muchas veces, que haya acudido al juicio y todo, cuando se ve de verdad en el momento en que tiene que hacer el inventario de bienes o tiene que saber cuál es su obligación, pues se pierde un poco. ¿Cuándo tiene que hacer inventario un tutor? No, los padres ya hemos dicho que los padres que tienen la habilidad de la patria potestad no tienen que hacer inventario de los bienes de sus hijos. Pero ¿y el tutor? ¿Tiene que hacer siempre inventario de los bienes de su pupilo? Tampoco. Y les digo que tampoco porque la ley prevé que pueda haber más de un tutor de una misma persona. Puede nombrarse un tutor de los bienes y un tutor de la persona. Es decir, un tutor que se encargue de administrar los bienes y otro tutor que se encargue de las cuestiones personales de esa persona, sin tocar el dinero, digámoslo así. En esos casos, solo el tutor de los bienes será el que tenga que hacer inventario. El tutor de la persona no necesitará hacer ningún inventario. Y el curador, esa otra figura que no sustituye la capacidad de la persona, sino que la complementa solo para un determinado acto, ¿tendrá que hacer inventario de bienes? Bien, en este caso lo primero que tenemos que ir a lo que diga la sentencia o el acto judicial, porque si la sentencia o el acto judicial así lo dijera, tendría que hacerlo. Si la sentencia o el acto judicial simplemente dijera que esa persona tiene que completar a la persona con capacidad modificada, imagínese, para vender fincas que valgan más de 6.000 euros, en esos casos, si hubiese fincas que valgan más de 6.000 euros, tendrían que relacionarlas, si no, no. Es decir, es un supuesto donde hay que atender mucho a la resolución judicial que realiza el nombramiento del curador. El resto de los tutores tienen la obligación legal de presentar un inventario de los bienes de su pupilo. Para ello disponen de un plazo de 60 días. Son 60 días hábiles, es un plazo largo. Incluso es un plazo que puede prorrogarse. Si así se acredita que existe una causa justificada, lo solicita el letrado de la Administración de Justicia y nosotros analizamos esa causa y si concurre, prorrogamos ese plazo. La formación de ese inventario la puede presentar el tutor directamente, no necesita abogado y procurador. Es un escrito que puede presentar directamente dirigido al tribunal o al servicio común donde se llevó el trámite de la incapacidad del nombramiento del tutor. Lo que sí tiene que ser es muy escrupuloso, pues en la medida de lo posible serlo en la relación de los bienes de su pupilo. Y digo que tiene que ser muy escrupuloso porque además de que nosotros le dejamos un esquema para que más o menos pueda seguirlo, es porque esa actuación de formación de inventario también delimita la responsabilidad del tutor. El tutor tendrá, como luego me imagino que el Ministerio Fiscal aquí presente, analizará una responsabilidad en la gestión y en la labor de tutela de su pupilo. Y esa responsabilidad se inicia en el momento en que se aprueba el inventario. Con lo cual es perfectamente lógico que le exijamos una cierta diligencia en la formación de ese inventario porque también le beneficia a él. Porque a partir de ese momento es donde se va a exigir la responsabilidad. Cuanto mejor se haga ese inventario, menos responsabilidad va a tener el tutor. Incluso el tutor tiene que saber, como le indicamos, que si omite determinadas cosas en ese inventario, eso puede tener unas consecuencias. Les pongo un ejemplo. El Código Civil dice que el tutor tiene que indicar en ese inventario si tiene un crédito con su pupilo. Es decir, si su pupilo le debe dinero y lo puede documentar. Si no lo hiciera en el inventario, se entendería que renuncia a esa deuda. Fíjense ustedes si es importante ese documento de formación de inventario. 60 días, prorrogable, exposición de todos los bienes que tiene el pupilo, bienes muebles, bienes inmuebles, dinero, fondos de pensión, joyas, derechos de crédito, rentas porque tiene una vivienda que ya tenía alquilada, todo hay que ir enumerándolo y aportar toda la documentación que acredite que existe eso. No me tienen por qué aportar la escritura, pero una nota simple a lo mejor sí sería conveniente que lo aportara. Si el inventario no reúne los mínimos requisitos, nosotros en nuestro servicio directamente damos traslado al Ministerio Fiscal. Si el Ministerio Fiscal da el visto bueno, ponemos un decreto y lo aprobamos. En caso de que veamos cualquier problema o el Ministerio Fiscal perciba algún problema, requerimos al tutor para que subsane dicho defecto. Y ya lo único que me faltaba por decirle, que no me se me olvidara, me pasa de hora, ¿verdad? Me pasáis porque no me habéis cortado. Ya no les digo nada, muchas gracias. Gracias por la intervención. Vamos a dar paso, simplemente, porque se han quedado
María es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad ejerce en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Murcia, especializado en familia e incapacidades. Esta formación especializada en aspectos patrimoniales y personales en el ámbito de la familia y las ofertas judiciales, así como la justicia ante los nuevos problemas de derecho de familia, máster en requisito de validez para la renuncia de la pensión compensatoria en pactos patrimoniales. Ha colaborado como ponente en diferentes mesas, redondas y cursos, destacando su intervención, entre otras, en el Colegio de Abogados de Murcia, Policía Nacional de Murcia, Colegio de Psicólogos, Escuela de Práctica Social, de Práctica Jurídica, Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, así como ha colaborado con la Dirección General de Política Social y Familia de la Región de Murcia. Bueno, muchas gracias. Quería dar las gracias también sobre todo a la brillante exposición de María José, que a mí ya me ha dejado un poco limitada, pero bueno. Quería agradecerles la oportunidad que nos han brindado porque realmente es complicado hacernos entender desde el punto de vista jurídico a la problemática que ustedes viven día a día, o no problemática, sino simplemente su propia realidad. Entonces, en primer lugar, agradecer sobre todo a Concha, que ha pensado en nosotros. Concha ha sido el enlace, para quien no la conozca, que está ahí sentada. Y luego también agradecer a la Fundación por esta oportunidad que se nos ha brindado. Y yo tampoco querría en la exposición aturdirles mucho desde el punto de vista jurídico, porque yo sé que es un poco complicado y lo que ustedes a lo mejor buscan es más respuestas y nosotros no sé si somos capaces de darles esas respuestas, pero en todo caso con la presentación y la exposición completa que ha hecho María José, voy a intentar simplemente hacer un poco, y luego, por supuesto, porque María Ángeles, la fiscal, que por cierto yo trabajo con ella habitualmente, lo digo que somos compañeras pareja de hecho, y para bien o para mal estamos por la mañana y por la tarde casi juntas, igualmente con Concha y María José un poco más diferente el trabajo, pero que en este ámbito la intervención del Ministerio Fiscal es siempre directa y en todos los ámbitos, y tenemos, en este caso, aparte de la estupenda relación, porque ahora me sorprende diga lo contrario, que espero que no, aparte de una estupenda relación, esa forma de entender el trabajo y de intentar por lo menos acercar el mundo jurídico o dar una respuesta jurídica, pero también un poco social, que está un poquito dejada desde el punto de vista jurídico a la respuesta que ustedes buscan. Aunque a veces para nosotros es difícil porque sobre todo el contacto que nosotros tenemos es ya de resolución del expediente y entonces eso nos hace tener que tener cierta distancia, fundamentalmente a mí más que al Ministerio Fiscal, y luego por otra parte que en ese momento a lo mejor estamos apremiadas por 15 procedimientos en esa mañana, 10 procedimientos, y es muy difícil poder dar solución en ese momento a hacernos entender. Entonces esta es una oportunidad más que nada para intentar acercar posturas y luego fundamentalmente que tendrán muchas dudas, supongo que a lo mejor eso es un poco más sencillo. En realidad los procedimientos para declarar la discapacidad es un único procedimiento, que es un juicio verbal, es relativamente sencillo. No voy a entrar un poco en cómo se hace el procedimiento porque la fiscal, precisamente por la diferenciación que tiene la intervención del Ministerio Público, lo va a exponer posteriormente, pero quería decirles que el procedimiento es el mismo, ya sea que se quiere obtener una resolución que modifique la capacidad jurídica de un hijo, bien por la modalidad que decía María José de la prórroga o de la rehabilitación de la propia potestad, o bien para posteriormente incapacitar a cualquier pariente que concurra a causa de discapacidad. En este caso ha habido coincido con María José y además porque así lo ha resuelto nuestro alto tribunal y así lo ha manifestado la Convención de Nueva York, se está caminando hacia una sensibilización y una integración completa de los discapacitados en la sociedad.
y esto ha supuesto que se está caminando en una reforma, pero que legislativamente no está. Con lo cual, se ha dado forma interpretativa por parte del alto tribunal a los procedimientos que tenemos, validándolos, pero con la matización de interpretarlos en el sentido de la Convención, que es, hay que salvaguardar los derechos de las personas que tienen la capacidad jurídica modificada, y en esos términos la sentencia lo que tiene que establecer es el grado de discapacidad que pueda tener y la ayuda que requiere. Ya no se habla tanto de suplir esa capacidad como de medidas de apoyo que requiera esa persona. En realidad esto es muy bonito, pero jurídicamente está regulado de otra manera. Las figuras que existen de protección o nombramiento sobre el tutor, como ha manifestado antes María José, serían el tutor, el curador y el defensor judicial, particularmente para esos supuestos. Entonces, el curador no estaba pensado para suplir, no para suplir, sino para completar la capacidad. Está pensado, y así está regulado legislativamente, en los supuestos en los que se requería, por cualquier motivo, sobre todo por la declaración de prodigalidad, que era o estaba pensada para aquellos supuestos en los que un miembro de una familia, pues digamos que era un poco alegre con el dinero y no lo administraba correctamente. Entonces dejaba a la familia en una situación complicada, o bien porque tuviera, que también se sigue dando, pero o bien porque tuviera problemas de adicción y entonces se gastaba todo el dinero, o bien porque tuviera, por ejemplo, problemas de ludopatía. En esos casos estaba pensada la figura de la declaración de pródigo, y entonces se nombraba un curador. Y esto es así porque precisamente el Código Civil lo que establece es que el curador requerirá autorización judicial para todos aquellos, caso de no establecerlo en la sentencia, para todos aquellos actos en los que el tutor requiere autorización judicial. Y si no, funcionaban perfectamente. ¿Qué ha ocurrido? Que con esta interpretación que se está dando, la solución que se arbitra es la de que no exista tanto un representante legal que supla la capacidad jurídica del discapaz, como redes de apoyo o personas que completen en esos casos que se necesita la capacidad de obrar o el ejercicio de capacidad que tiene el discapaz por parte de la figura del curador. Entonces ya la sentencia sería, por así decirlo, como un traje modelo en el que se estableciera esto. Esto es lo que dice nuestro alto tribunal y esto es lo que dice la Convención. Y ahora vamos a la realidad jurídica, que es que si una persona tiene una enfermedad persistente, y así lo dice el informe médico forense, que es preceptivo y que normalmente es el que determina estas circunstancias, se está nombrando tutor, no se está nombrando curador. Y solo se nombra curador en aquellos casos porque no está prevista además esta figura, tanto por medidas de control como por medidas de regulación. Se tiende a ello, pero digamos que ahora estamos en ese impasse o en esa situación híbrida. En todo caso, yo no sé si la mayoría de los que están aquí estamos hablando de hijos. En ese caso está la otra figura, que sería el padre, que se ve prorrogada la patria potestad o rehabilitada. En esos casos, el procedimiento es exactamente el mismo. Es un verbal, se tiene que adjuntar la documentación médica, tiene que pasar la revisión del forense, el informe forense que determina qué dificultades o no puede tener esta persona, y luego la exploración judicial y ya se da vista. Tiene diferencias importantes de tratamiento en la medida en que los padres lo que van a hacer es continuar ejerciendo de padres y suplir esa falta o dificultad de capacidad que tiene el hijo una vez que alcanza la mayoría de edad. Pero en realidad es mucho más cómodo tanto para los que ejercen como para nosotros, porque digamos que queda todo en el ámbito de la relación paterno-filial y entonces la intervención judicial es un poquito menor. En todo caso, siguen requiriendo autorización para determinados actos que son del 161
16, que son aquellos que se requiere autorización judicial y que los padres también lo tienen con hijos menores, que es, por ejemplo, para vender un bien a nombre de sus hijos. Eso requiere autorización judicial, se sea menor o se sea padre con patria potestad prorrogada o rehabilitada. Con lo cual, los efectos son diferentes, pero el procedimiento es exactamente el mismo y el tratamiento es exactamente igual. Lo único que va a tener, y en eso se irá caminando, es si cada vez más se utiliza la figura de completar la capacidad para determinados actos. Pero todavía no está perfilado, con lo cual plantea problemas de control, porque el tutor sí que tiene bastantes medidas de control y supervisión, cosa que el curador tiene menos, y que los padres que tienen la patria potestad rehabilitada prorrogada, porque les he expuesto lo mismo. Hay un problema frecuente que se plantea, sobre todo que es otro procedimiento, y este es un poquitito más complicado, que plantea en el caso en el que los padres que tienen la patria potestad prorrogada o rehabilitada, llega el caso en que ya son muy mayores y no pueden hacerse cargo de ese hijo ya mayor de edad, pero con la capacidad jurídica modificada y que está pues bajo la patria potestad de sus padres. En estos supuestos, en el caso se usa un paralelismo, pero es un poquito más complicado por lo que les voy a explicar. En esos supuestos, el tutor sería un caso de inhabilidad para ejercer el cargo del padre al hermano. O sea, el hermano de la persona con la capacidad jurídica modificada, no el hermano del padre, no al tío. Estamos pasando de los padres a que el miembro más directo, que es el hermano de la persona con la capacidad jurídica modificada, es el que se propone como tutor. Nosotros en estos supuestos lo que se hace es un verbal de suspensión de la patria potestad y nombramiento de tutor, muy similar al otro, pero que modifica esos matices. Porque es que no se puede nombrar tutor existiendo un padre, y la única manera es suspender en el ejercicio, pero es por imposibilidad, que no piensen ustedes que es ni por desatención, ni por castigo, ni por que concurra causa de privación, sino que es los mismos casos en los que el tutor puede ser admitida su excusa para ejercer el cargo, que sería más bien de inhabilidad sobrevenida que de excusa, y por eso se nombraría. Sí. En caso de que el hermano que se le pase la potestad renunciase porque por cualquier otra razón que no quiera hacerse cargo de su hermano con discapacidad, ¿qué solución le da? Pues no se preocupe, que ahí siempre es solución. Otra cosa no, pero tenemos solución para eso. A ver, luego que ya lo explicará María Ángeles, en la relación del nombramiento del tutor están los preferentes. Pero luego existe la fundación, que en este caso es un organismo público, es la Fundación Murciana, que no puede dejar desatendidos a ningún discapaz, igual que interviene lo que ustedes conocen como servicios sociales para proteger a los menores, porque los menores no pueden quedar desatendidos. Entonces, la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa de las Personas Adultas interviene en todos estos casos, incluso más de lo que me gustaría, porque no tiene capacidad para afrontar y cada vez hay más. Tenía que decirles también, que no les he dicho, que hacen que no lo decimos frecuentemente, y yo creo que España es un país que es muy familiar y muy generoso en esto. Es verdad que se establece un orden de prelación en cuanto al nombramiento de tutor. Es verdad que se tira de las familias, pero es hasta el infinito. Es decir, en líneas generales, las familias son el sustento y el apoyo perpetuo y lo que da solución a esta dinámica, y son los grandes olvidados, porque si ellos no existieran, posiblemente no tendríamos, aunque tenemos red social de apoyos, capacidad suficiente para afrontarlo. Nosotros trabajamos directamente con la Fundación, el letrado de la Fundación está totalmente desbordado, pero cuando nos encontramos con situaciones en las que hay parientes directos que pueden ejercer el cargo de tutor, los hemos escuchado, los hemos oído y por lo que sea no pueden o no quieren afrontar esa situación. Se puede dar el caso entre tío-sobrino, por ejemplo,
que es el familiar más directo, o porque ha existido este conflicto que ha llegado a una confrontación física o a una dificultad de convivencia importante, la Fundación en principio es reacia a aceptar el cargo de tutor porque tiene muchos tutelados, pero al final, pues, si no hay nadie, lo que no puede quedar es desasistido. Entonces están tutelados. Y en este caso quería decírselo a ustedes por felicitarles, porque es que no tendríamos capacidad, no somos conscientes del gran colchón de apoyo que existe. Aunque para ustedes, sobre todo porque todo está supervisado judicialmente, supone a veces sobre todo la burocracia que nosotros manejamos, un auténtico calvario. Dejando ese supuesto, me queda hablar únicamente, estoy a brocha gorda, pues es que eso es un poco, en fin, esto es a brocha gorda. El guardador de hecho. El guardador de hecho es la figura que seguro que ustedes conocen, que toda la vida se ha hecho cargo, o que en este caso estamos hablando de personas con la capacidad jurídica modificada, pero lo mismo puede darse en el caso de un menor de edad. Póngase, por ejemplo, una abuela. Estos supuestos ocurren. Pues el guardador de hecho le pasa exactamente lo mismo. Si quiere aceptar formalmente, además tiene la obligación. O sea, no solo el guardador de hecho es un bendito porque ha ejercido toda su vida de guardador de hecho, sino que el legislador le obliga a que sea él el que impulse el procedimiento para que legalmente esté cubierta esa situación. Y para hacer esto también tiene que ir a un procedimiento en el que se suspenda el ejercicio de la patria potestad a los padres, estén o no estén en paradero conocido o desconocido. Eso ya es una labor nuestra. Encontrarlos, declararlos rebeldes, pero en principio, salvo que estén muertos, hay que buscarlos. Porque ellos tienen la patria potestad, salvo que la tuvieran suspendida previamente por resolución judicial. Entonces, esas dos son las dificultades mayores que puedan existir. Por lo que es el procedimiento en sí, es relativamente sencillo. Insistir en que se trata de darles la mayor calidad posible en cuanto a integración y sobre todo en cuanto a la protección. Porque no se trata tanto de que tengan derechos, que está muy bien, sino de que esos derechos los ejerciten adecuadamente. Porque es muy bien decir que tienen derechos, pero he estado leyendo para prepararme una de las sentencias del Supremo que decía que los derechos eran siempre de los discapaces y que no eran de la familia. Eso está muy bonito, de verdad, que queda muy bien. Pero el que está día a día son los familiares y a los familiares hay que darles respuestas. Entonces, los discapaces también tienen limitaciones, los familiares conocen esas limitaciones y no se trata de discriminar porque se tengan limitaciones, sino que esas limitaciones no impidan que puedan desarrollarse en plenitud, sino que puedan vivir en plenitud con esas limitaciones y con una supervisión, porque si no, lo contrario, tampoco los estamos protegiendo y se trata de protegerlos. Son personas que pueden ser vulnerables. Les comentará María Ángeles con el tema de la rendición de cuentas, de las autorizaciones, que aunque parece que estamos hablando de supuestos de ensayo, es que ocurren estas situaciones en las que se observa la vulnerabilidad y en las que se producen esos abusos. Y está en ustedes, que son los familiares, y en nosotros, velar por que esto ocurra. El procedimiento es arduo para la respuesta, sobre todo porque vamos con tiempos muy lentos, pero es que tiene que estar supervisado, precisamente por estas circunstancias. Y únicamente decirles, por no alargarme mucho más, que todos los procedimientos que derivan de la sentencia se hacen por jurisdicción voluntaria, que algunos se hacen en presencia del letrado de la Administración de Justicia, que son los que han manifestado a María José, y luego los otros se hacen en sala con intervención del Ministerio Fiscal y del juez y con resolución judicial. Todos los que requieran autorización judicial, que son la venta de bienes, poder demandar, y especialmente, y voy a dedicarle 2 minutos, sería el tema de los internamientos.
En cuanto a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, en estos trámites únicamente se requiere intervención de abogado y procurador en el caso de remoción de tutor y en el caso de solicitar autorización de venta de bienes por importe superior a 6.000 euros. En el resto de los procedimientos no se requiere intervención de abogado y procurador. Es verdad que a veces es complicado o a lo mejor no se saben hacer entender y acuden a técnicos, pero que no es preceptivo, no lo obligamos, solo en estos dos supuestos. Y únicamente el matiz del internamiento, porque son supuestos que tocan todos los días y que es una realidad que ocurre. Los internamientos en centros especializados o en psiquiátricos requiere autorización judicial siempre. Interviene el Ministerio Fiscal y requiere autorización judicial. Se puede hacer por la vía urgente o por la vía no urgente. En todo caso, si es por la vía urgente, lo decreta un facultativo, que tiene que ser el psiquiatra de urgencias, el que determine que esa persona, por lo que sea, tiene que ingresar, y tenemos un plazo del hospital de 24 horas para legalizar la situación y nosotros de 72 para hacer todo esto, que es explorarle a él, que lo vea el forense o el facultativo, el informe del fiscal y se dice si concurre o no que permanezca ingresado. Los internamientos no voluntarios, que son no voluntarios, no urgentes, son aquellos en los que, por lo que sea, en situación de brote, en situación de necesidad, se requiere un ingreso. En ese caso ya no va por el trámite urgente, sino por el procedimiento previo. Va más lento, con lo cual la respuesta a veces pues llega tarde, mal y nunca. Y únicamente respecto a esta situación de los internamientos, existe únicamente la posibilidad que la sentencia contemple esa autorización expresa a quien se le rehabilita en el ejercicio de la patria potestad, a quien va a ejercer de tutor o a quien va a ejercer de curador, de poder ingresarlo en un centro adecuado a su enfermedad. Pero tiene que estar acreditado que efectivamente concurre esa situación. O sea, decir que una carta blanca para dentro de 7 años ingresarle, no, sino porque concurra esa situación en ese momento, se pide esa autorización. Si se hace por sentencia, ya está autorizado, no requiere todo el procedimiento posterior. Y si no, requeriría el procedimiento posterior, que además requiere prórrogas cada 6 meses. Yo creo que con esto anestesia es total. Ya no sé qué cuerpo se quiere. Y ya se ha de lo que hay preguntas y cuestiones que quieran plantearle a las ponentes. Por último, y no menos importante, va a intervenir doña María Ángeles Fernández Díaz, niño, ilustre fiscal especializada en familia. Su exposición se va a centrar sobre todo en las actuaciones que están dando a través del Ministerio Fiscal y la defensa de la persona con discapacidad. María Ángeles es licenciada en Periodismo y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de experiencia laboral como abogada, procuradora y fiscal desde 1989. Se lleva más de 20 años trabajando en lugares de 30 años en el lugar de familia y discapacidad. Tiene formación especializada en Derecho de Familia y Discapacidad, ha participado como ponente en diferentes jornadas y cursos sobre discapacidad judicial en la Escuela de Tráfico Social de Murcia, jornada de protección pública y social de personas en situación de dependencia en CASE y distintas ponencias en el Colegio de Abogados de Murcia sobre Derecho de Familia y Discapacidad. María Ángeles. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Concha, gracias por esta organización. Y yo, como soy ya el tren escoba, todo el mundo ha hablado de la discapacidad o de la capacidad modificada judicialmente. Yo intervengo en todos los procedimientos, tanto en los que interviene el letrado de Administración de Justicia como en los propiamente judiciales, en los jueces, quiero decir. Entonces me queda la parte en la que soy
más independiente de ellos que, por ejemplo, en las demandas. Bueno, muchas más cosas, pero vamos a empezar a hablar con las demandas, que eso a ustedes sí que les interesa. ¿Quién puede proponer una demanda de discapacidad? No todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo está legitimado para hacerlo. Entonces, si el sobrino quiere discapacitar a su tío, pues no puede hacerlo, porque no, la ley no se lo permite. Entonces, lo puede hacer el propio que se considere discapaz. Lo puede hacer el cónyuge o la pareja similar a una pareja o su pareja. Lo pueden hacer los padres, es decir, los ascendientes, lo pueden hacer los hijos, es decir, los descendientes, y lo pueden hacer los hermanos. Nadie más. ¿Qué pasa en el caso de que no tenga familia? Pues es el Ministerio Fiscal. En el caso de que no tenga familia, o este tipo de familia, quiero decir, que es el que te pone la demanda, o en el caso de que de esa familia no quiera y sea necesario discapacitar o interponer este procedimiento, también el Ministerio Fiscal es el encargado de hacerlo. Una cosa para mí muy importante es a quién se nombra tutor. Y ustedes lo saben, en estos 30 años que llevo de ejercicio, los problemas que me han dado los tutores. A ellos también sé que es muy problemático. Es muy problemático para ellos, pero para mí, que veo cuentas y veo cosas, cada día es un mundo y cada día se aprende de que la condición humana a veces es muy buena, pero a veces no lo está. Por eso, a todos los padres, que yo creo que aquí la mayoría son padres, yo les recomiendo que designen antes de que prevean su muerte y tienen hijos que puedan, o sea, que estén discapacitados o que lo puedan posiblemente ser, que hagan un documento notarial o un testamento en donde nombren a una persona que ustedes sepan bien que es responsable como tutora de sus hijos. Lo mismo digo para la persona que algún día piense que puede tener un Alzheimer o puede tener un ictus o pueda tener... que también puede, yo misma puedo irme al notario, hacer un documento público en donde diga que yo quiero que en el caso de que me pase algo, que mi capacidad quede mermada o anulada, yo nombre a alguien, bien para el plan personal, bien en el plan de administración de bienes, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque el tutor, ya lo han oído hablar aquí a todo el mundo, una de las obligaciones, no de los padres nos fiamos todos, porque si no desde que nacen tendríamos que decirle, oiga, usted rinda cuentas, ¿no? No, de los padres nos fiamos todos. Y sería el Código Civil, que es el que nos está rigiendo, es fiarse del tutor. La verdad que es una función muy ingrata, yo lo entiendo, pobrecitos, porque además la mayoría lo hace de buena fe, pero hay otros que no lo hacen tan de buena fe. Y entonces supone dejar totalmente desprotegido a la persona. Lo digo porque yo en las cuentas que tengo, yo tengo todos los años tropecientas cuentas que vigilar, pues hay gente que se queda con mucho dinero. Hemos tenido que hasta condenar a tutores porque se han quedado con todo el dinero de su pupilo. Entonces es una parte que dice, hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Bueno, pues la mejor forma de protección es saber quién se nombra tutor del pupilo, del que tiene la capacidad modificada. Sin querer asustarlo, solo que lo piense, no quiero asustarlo, solo piense que es muy importante. La segunda es a quién se designa tutor, ¿no? El Código Civil tiene unas preferencias. Las primeras preferencias para designar tutor es a que yo, si me van a discapacitar, yo, si me he nombrado en un documento público quién quiero que sea tutor, eso va a ser el primero. En el caso de que no exista esto, el siguiente es el cónyuge. En el caso de que el cónyuge no quiera, no exista o no pueda, en este caso son los padres. Cuando no hay padres, si los padres en documento público, en testamento, han nombrado tutor, será ese el nombrado tutor. Y ya posteriormente los demás, los hijos, los hermanos, los primos, etcétera, etcétera.
En principio el juez está obligado a que si hay una designación realizada por los padres, está obligado, siempre que no vea nada extraño, está obligado a nombrar a ese tutor. Solo en el caso de que haya pruebas, lo tiene que fundamentar el juez, de que ese tutor no va a ser el adecuado, puede ser, pues no sé, porque haya nombrado a mi primo Pepito tutor, quiero que sea tutor y Pepito le ha dado un parabién y no, ya no puede ser tutor. Pues vamos a ver, en este caso no le podrán nombrar. Pero en principio, o no sé, la persona que yo he nombrado tutor, resulta que la han condenado por evasión de capitales o por mala administración, tampoco sería el más adecuado. Es decir, pero en principio el nombramiento de tutor va a recaer en que los padres designen si hay designación. Pero en el caso de que no haya designación, en el caso de que no haya parientes, en este caso, quien lo ha dicho aquí Nuria, la magistrada, es la fundación. Tenemos una fundación que mira que está ahogada, mira que no tiene gente, que todo el mundo tenemos que intentar mover esto, porque la fundación hace un trabajo increíble, increíble. Hay muchísima gente que o no tiene parientes, hay muchas, o si los tienen que no quieren hacerse cargo de ellos, muchas. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues la fundación es la que se encarga, y además se encarga muy bien, trabaja muy bien. El único problema que tiene es que no llega, que le falta gente por muchos motivos, se los quisieron, además a la fundación se la quisieron en una época cargar, con el escrito de muchos de nosotros, la fundación continuó, y además yo hoy en día pienso que es imprescindible tener una fundación, porque es que hay, como le digo, mucha gente que es incapaz, o sea, que sería incapaz de tener un tutor porque no hay quien. Como ya mis compañeros han hablado de la figura de la curatela, del guardador de hechos, etcétera, etcétera, otra de las cosas que nosotros fiscales podemos pedir antes de la sentencia, es decir, en la misma demanda, o sea, cuando nosotros demandamos, o bien a consecuencia de la demanda de otra persona, es determinadas medidas cautelares, que hemos pedido muchas veces porque es necesario. Por ejemplo, que se le deje a determinada persona administrar la cuenta de que va a ser discapaz. ¿Por qué? Porque igual, mientras se nombra un nuevo tutor, pues no hay una figura, no se ha nombrado defensor judicial, y está el discapaz, que no le dejan mover la cuenta, porque igual no puede ir al banco, y tiene que pagar hipotecas, y tiene que sacar dinero para comer, y tiene que pagar la luz, y el banco cierra la cuenta. Bueno, si es de la luz y está domiciliada, puede la cosa seguir, pero hay muchas veces que el banco exige que vaya la persona, y esa persona no está capacitada para ir, y si está, el del banco le dice que no le da duro, porque no le ve apto. Con lo cual, que nombrar a alguien que mientras que pueda, ¿qué le decimos? Pues que, por ejemplo, que se autorice a fulanito a que en nombre del demandado, del que va a ser discapacitado, no, pero vamos, en principio va a discapacitar, pues que se le deje pagar la hipoteca, o que se le dé dinero suficiente para pagar, por ejemplo, a la señora que le está asistiendo, o que se le deje X dinero para alimento, la señora, etcétera, etcétera. Otras veces es, ¿qué medidas podemos tomar? Por ejemplo, una de las que también hacemos es que todos los poderes que ha dado el presunto discapaz, pues anularlos o suspenderlos, porque no sabemos muchas veces qué hay en esos poderes, y si esos poderes los ha dado cuando ya su capacidad estaba muy anulada, pues los ha dado en su momento. Por lo menos suspenderlos hasta tanto cuanto no se vea cómo está el demandado, o sea, el presunto discapaz, y quién va a ejercer el cargo de tutor o guardador, o rehabilitación de patria potestad. También otra cosa, se puede pedir la administración del patrimonio. ¿Por qué? Porque el señor, por ejemplo, tiene una empresa. Resulta que sin su firma, pues la empresa no puede
corriendo unas medidas urgentes para que haya alguien que pueda en su nombre ejercer esas funciones. ¿Qué más? Pedirle, por ejemplo, también el derecho de que se le suspenda el carnet de conducir, porque igual está empeñado en que quiere conducir y esa persona en ese momento ya no está capacitada a conducir. Y todos sabemos, ustedes igual tienen hijos, pero hay otros que son personas presuntamente discapaces, que son de abuelos y que quieren conducir, y que es muy difícil a los hijos decirles a los padres que no puedes porque es peligro para ti y para todo que se ponga delante de ti. Entonces, suspenderle también, por lo menos temporalmente, el derecho a conducir o a llevar al porte de armas, porque hay gente que tiene el derecho a portar armas. ¿Qué obligaciones tiene el tutor? Ya todos hemos hablado del inventario, pero a mí es uno de los temas que me preocupa, el inventario de bienes. ¿Por qué? Porque yo veo ya lo he dicho al principio, veo unas cuentas que en muchas están estupendamente, pero así a rondón de 23.000 euros en agosto. ¿Por qué? Porque han alquilado la casa, la han alquilado para toda la familia y la ha pagado el señor que tiene la cuenta. Otras veces he hecho obras. ¿Y qué obras ha hecho usted? Porque aquí viene de obras 15.000 euros. ¿Qué obras ha hecho? Es que cobraba en negro. Entonces, muchas veces se ve uno entre la espada y la pared. Le quito el tutor, pero si le quito el tutor, ¿a quién le nombre? Muchas veces. Porque es que está viviendo en casa del tutor. Yo, por ejemplo, he visto gente que me dice, no, nos gastamos todo el dinero porque yo tengo a mi hermano en casa y estamos todos en paro. ¿Qué hacemos? Y es verdad, ¿qué hace? Le voy a quitar yo a... Pues es que si fuese el hermano, fuese una persona capacitada, posiblemente también echaría una mano a sustentar a la familia que estuviese con ellos. Pero yo creo que vale más que le tengan, que le sigan teniendo, como la habían tenido toda la vida, en casa, cuidado por los sobrinos y la hermana, que metido en una residencia, cuidado por cualquiera. Yo creo que está mejor así. Y por lo tanto, como tampoco son dispendios, sino que, pues, que viven todos del dinero de todo, pues ahí está. Pero sí que le digo que hay muchas artimañas para sacar dinero de las cuentas. Y que no se ¿Qué se hace en ese caso? Pues advertirle que la siguiente se le quita del cargo y se remueve el tutor. No hemos hecho muchas, porque digo que muchas veces te dan explicaciones que vas tirando que es mejor si quitarle el tutor o entonces vas tirando un poco así. Pero otras veces, pues ya le digo que hemos condenado a gente por quedarse con los bienes de su familia. O sea que... Una cosa que nadie ha nombrado todavía es la reintegración de la capacidad, y la hemos tenido. Hemos tenido gente que ha estado discapacitada y que, bueno, pues ha mejorado y ya no necesita la figura de un tutor, igual solo necesita la del curador. Es decir, muchas veces ya no un tutor para todo lo demás, pero sí alguien para administrar sus bienes. Por ejemplo, personas que en drogodependencia, que están, bueno, en drogodependencia, en forenses pocas veces los tienen discapacitados, pero bueno, algunas veces sí. Entonces, van mejorando y posiblemente todavía para administrar sus bienes no esté, porque todavía hay que controlar esa parte del gasto, pero sí está para las demás actividades de la vida. O algunos otros que es totalmente reintegro la capacidad porque realmente se han recuperado. Exige lo mismo, otra vez el juicio, otra vez el informe forense, otra vez la sentencia de la juez, exige lo mismo, pero que no se piense uno que porque a alguien haya una sentencia de modificación de la capacidad tiene que ser para toda la vida, que muchas veces hay modificación de esa capacidad. Y creo que ya está. Una cosa así, yo también estoy viendo en la residencia. Porque hay residentes
residencias de todo, residencias de ancianos, residencias de personas con distintas discapacidades, y también me toca inspeccionar, y creo que en Murcia, yo solo porque inspecciono la residencia, y creo que en Murcia yo le pondría bastante buena nota a todas, algunas mejores y otras peores, como todo, pero están funcionando mejores, y los directores, la verdad, que hay gente que es que trabaja y ya está. Son las 6:22, vamos a dar 20 minutos de descansar, estirar las piernas, y a menos 20 volvemos, ¿vale? Y retomamos con la sesión. Que hayan entrado en esta mesa, y espero que sirva de ayuda a todos, igual que me sirve a mí, que mi hija es usuaria, y muchas veces hablando con ella me ha comentado, pues a cada compañera le van a plantear la discapacidad como si fuera ayudándole a otra persona que la pueda ejercer con mayor libertad y plenitud. Y nada, yo muchas gracias. Bueno, a ver, vamos con las preguntas por ahí. ¿Ahora sí? Hola. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque cuando os habéis puesto a hablar de la patria potestad, yo estoy un poco verde en este tema y tengo una niña que acaba de cumplir 18 años. Creo entender que yo he perdido la patria potestad sobre esa niña. Entonces, para hacerlo, yo lo que tendría que hacer ahora es abrir un expediente, como has comentado al principio, para solicitar la prórroga. Eso no se hace automáticamente. Pero su hija está declarada con capacidad modificada por sentencia judicial. No. Es una niña normal en el sentido como todo, ¿no? No, tiene una discapacidad. Pero no está declarada todavía. No. Entonces, lo que tendría que hacer es una demanda para que se declarara esa falta de capacidad de su hija y se rehabilitara su patria potestad. Claro, porque ustedes eso no lo han hecho antes. Si ustedes lo hubieran hecho antes, es decir, hubiese una sentencia judicial declarando esa falta de capacidad, ahora automáticamente se prorrogaría la patria potestad. Bueno, esa es la decisión. Pero no se alarme, que no me ha perdido, que le vamos a rehabilitar. El concepto de prórroga, rehabilitar, primos hermanos. No va a seguir siendo usted el padre responsable. Por aquí que también tenían una pregunta, a la mano. Sí, bueno, yo voy un paso por delante de él, entonces nosotros tenemos el juicio el día 15 para rehabilitar la patria potestad. Entonces, después de lo que se ha hablado aquí, me surgen dos preguntas. Una, ¿exactamente es la patria potestad es como cuando era menor, exactamente, o tiene limitaciones? Y número dos, en el tema económico, mi hija no tiene patrimonio, pero suponiendo que tuviera un patrimonio, o le apareciera un patrimonio, yo que sé, una herencia o cualquier cosa, ¿cómo se administraría ese patrimonio? A la primera colera de sí. Sí, exactamente es igual como si tuviera 17 años. Exactamente igual que el patrimonio, y también lo mismo, porque imagínese que usted tenga una hija ahora de 14 años y reciba una herencia
mismo que yo, cuando tiene 14 años, que tenga usted que vender algo o hacer determinadas inversiones de cantidades fuertes y entonces exigiría autorización judicial. Pero vamos, también lo exige, pues lo digo, como una niña exactamente como una, o sea que se va a seguir exactamente igual. Usted no tiene que hacer rendición de cuentas, usted sigue siendo el padre como si tuviese 14 años. La niña, ¿no? Vale, pero aquí por respetar un poquito, porque no hagamos nada, que es un poco Mi pregunta es en relación a los padres divorciados. Bueno, pero la pregunta, ¿los padres divorciados existen? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, a la hora de solicitar la incapacidad de una niña de Fundão, tiene ya 19 años y mi conflicto está en que yo quiero incapacitar a mi hija, pero no sé lo que quiere hacer su padre. Tengo que ponerme de acuerdo con su madre, no tengo que ponerme, lo tengo que hacer yo por separado, su padre independientemente, a la hora de nombrar un tutor, no sé cómo hacerlo. Bueno, en principio ya es mayor de edad y en principio convive con usted. Pues en principio usted está legitimada para hacerlo. El tema está en el nombramiento de la rehabilitación, que yo no siempre se hace, También lo digo que los abogados, que este caso es un verbal, requiere abogado, igual que un procedimiento de discapacidad. No siempre los abogados, porque hay muchas variantes. Hay variantes en que no se tiene relación con el otro progenitor durante mucho tiempo, se llega al procedimiento y ni siquiera se ha citado. El otro día lo estuve comentando con Concha precisamente. Llegan al juicio y ni siquiera se ha citado ni se ha hecho partícipe al otro progenitor de la existencia del procedimiento. Una cosa es que esté desaparecido, pero yo creo que lo suyo es que participe en el procedimiento y que por lo menos se le haga saber la existencia del procedimiento. Yo en estos supuestos, para salvarlo, porque claro, luego preguntas, efectivamente ya son mayores de edad, están con la persona que es la que ejerce, como si dijéramos, de guardador de hecho o de cuidador de facto. Es decir, todo ahí perfecto, con lo cual no va a afectar la legitimación en cuanto a que la tiene quien está con la persona que requiere esa sentencia que modifique jurídicamente su capacidad. Pero mínimamente oírle al otro progenitor por si está o no está de acuerdo, creo que sí que hay que hacerlo. En los supuestos en los que yo me he encontrado esta tesitura en sala ya, o sea, en juicio, y al padre, digo padre porque normalmente ha ocurrido que ha sido el padre, pero que también puede ser la madre. Valga cualquiera de los dos, el progenitor que no ha aparecido, y le hemos preguntado a la persona a la que se le quiere modificar la capacidad, hemos preguntado a hermanos testigos y todos han dicho, pues no sabemos nada de él desde que tenía 6 años. Ay, que no, pues tal cual. Yo en esos supuestos he seguido, pero luego la sentencia sí que he puesto que se notifique al padre, por si quiere, o a la madre, por si quiere apelar o no está conforme. Está claro que saberlo lo sabe, pero claro, nosotros jurídicamente lo que hablábamos entre el conflicto de la situación de facto y la situación jurídica. Y nosotros tenemos que garantizar que... Nuria, aunque no sé si estoy interpretando algo diferente de lo que ella está preguntando. Aquí le da la pregunta. Yo creo que está preguntándose si ella, que a lo mejor no tiene un contacto directo con su expareja, puede, ella sola, sí, puede, no que necesite estar presente y citado, sino si ella puede solicitarla y el otro, por ejemplo, no quiera esa actuación, si eso puede prosperar. Eso creo que eso pregunta. Es que hay dos cuestiones aquí. En todos los procedimientos de discapacidad o de modificación de la capacidad. Uno, si concurre la causa. Eso da igual quién se quiera oponer, para eso está el procedimiento, para eso está el informe forense y para eso están los médicos. O sea, hay dos circunstancias que se ven en el procedimiento. Uno, si concurre esa causa, con lo cual
por mucho que venga un pariente diciendo que es que está estupendamente, si las pruebas del procedimiento, que son el informe médico, el informe forense, las testificales, abocan a que esa persona requiere auxilio y apoyos y ayuda, pues la sentencia va a ir en ese sentido, en los términos legales. O sea, ese es un elemento. Y el otro es el nombramiento de tutor. Y el nombramiento de tutor también es por idoneidad, por la persona que mejor va a ejercer el cargo, por la relación con la que más cómodo esté, porque si esa persona se la puede oír, dirá, pues yo estoy todo el rato con mi madre y quiero estar con mi madre. Conflictos que se pueden dar, por ejemplo, en el caso en que estuviéramos en el PRE, que va a dar lugar a una rehabilitación o una prórroga, ¿vale? Y estamos en un supuesto de divorcio. Y la guardia y custodia la tiene uno de los progenitores. En ese caso, también se puede ventilar eso en el juicio, que los dos padres pleitean quién va a tener. No se habla en ese caso de tutela, se habla de guardia y custodia. Es como si fuera, no es exacto, porque no es una guarda, porque ella es mayor de edad, pero como es prórroga, lo que se va a debatir en ese juicio es quién es el progenitor que va a ostentar la guarda, con el que va a estar la persona con la capacidad jurídica modificada. Y esos pleitos los hemos tenido y existen. Y se resuelve, pues como si fuera un pleito de divorcio, al que se considera que mejor va a ejercer este cargo. En algunos casos incluso se ha planteado compartida también ya, compartida en la prórroga. O sea, estas variantes ya existen, ya se han dado y concurren. Lo único que hay que decir, este caso es diferente porque ya es de rehabilitación. Ya, pero también podría decir, yo quiero ser el progenitor rehabilitado. Por ahí detrás creo que alguien ha levantado la mano. Por ahí detrás. Tiene una mano levantada. Y luego nada, le paso. Hola, mi nombre es Belén y soy hermana de usuaria de Fundam. Y mi pregunta está bastante aclarada con la exposición que han hecho ustedes, pero en realidad es cuando la patria potestad la tiene el progenitor y el progenitor inicia expediente de dependencia, es fácil, conveniente, aconsejable nombrar tutor, porque a la administración en realidad en algún punto le chirriará que una persona dependiente tenga la patria potestad de una persona con discapacidad. Entonces, ese procedimiento es fácil, es aconsejable, necesario, obligatorio. Sería aconsejable. Es decir, una persona que está en propuesta de dependencia de una persona que no puede, pues está en ese proceso. Es una dependencia propia de la edad. Pero hay que prever El consejo es que cuanto antes esa situación que va a ir a más por la vida se solucione mejor. Pero eso es mediante proceso judicial, ¿no? Sí. Igual que cuando la incapacitación y demás. Se suspende la patria potestad y se nombra tutor. Por aquí delante. Mi pregunta es la siguiente. Mi hija tiene una discapacidad, pero es autónoma. Ahora mismo no tiene patrimonio, pero el día que faltemos, su padre y yo sí tendrá 2 casas. Entonces mi pregunta es, ¿se puede incapacitar parcialmente para que en el caso de que quiera vender alguna de las casas o cualquier cosa, tenga una persona para que no la engañe como un tutor? Eso se lo he dicho yo antes. Parcialmente, no la incapacidad total, sino Usted ahora parcial. no necesita incapacitarla, ¿vale? No. Si no, la vida sigue, continúa y no hay que hacer ninguna
acto raro. No, ahora mismo no. Pues ya está, pero entonces sigue la cosa, sigue la vida y punto. Porque no hace falta hacer el juicio de discapacidades muchas veces cuando no es necesario, porque el chaval está bien, no tiene dinero para tener que vender cosas ni nada de nada, entonces pues la vida sigue. Ahora, usted piensa en que usted un día falte, ¿no? Pues lo que le digo, usted lo mejor es que en testamento o en un documento público notarial diga, yo quiero que cuando yo falte, mi hija, la tutela la tenga fulanito. Y entonces, a raíz de ahí, cuando usted falte, habrá un juicio de discapacidad, porque ahí ya hará falta, y se nombra un tutor que cuando quiera vender necesita autorización judicial, que no se lo olvide. Lo necesita usted y lo necesita el tutor cuando no se le nombre. Claro, y la herencia no se podrá tocar mientras el juez no prescripcionado. Cuando vaya al notario a aceptar esa herencia y el notario diga a esta persona, percibirá que no tiene la capacidad suficiente como para realizar eso. Entonces el notario para, no se puede aceptar esa herencia hasta que no se realice el procedimiento. Buenas tardes. Vamos, he oído hablar mucho de patrimonio protegido del discapacitado, pero realmente no sé lo que es ventajoso para una persona con una discapacidad intelectual o física constituir un patrimonio protegido. A mí me han comentado, todos son comentarios, si llega una cantidad de bienes muy alta sí que sería beneficioso, pero si son unas cantidades, una vivienda que se le va a quedar, una cuenta, una pensión mínima, ¿es ventajoso hacerlo? Pues yo creo solo que cuando hay grandes patrimonios, si no, es un procedimiento muy especial que está previsto para circunstancias excepcionales. Para los mortales, no, eso está, pues yo qué sé, para el hijo de Ronaldo o algo así. Podría decir que en el tiempo que llevamos allí, yo no lo he visto. No por un procedimiento, se lo mandan los notarios, a nosotros los notarios, pero de los protégicos. Entonces, parece ser que la ventaja es respecto a Hacienda, que tiene unas desgravaciones fiscales, pero yo no sé más, pero quiero decir que esa debe ser la ventaja que tiene. No importa la cantidad. Hola. Sí. Según tengo entendido, la cantidad no importa, puede ser una cantidad grande o pequeña, pero es un dinero que a la hora de Hacienda desgrava bastante. Y es un dinero que se dedica a la persona con discapacidad para que se le asigna, se le da, se le regala, o llamarlo, o una donación, para que ella lo utilice en lo que más conveniente vea, o su tutor o su padre. Pero no importa la cantidad, sobre todo se hace pensando en Hacienda porque tiene bastante desgravación. No es una figura que se use mucho. Nosotros no vamos. No, porque es que es una cosa que hace notario y el notario va a hacer de otro Está previsto en la ley de jurisdicción voluntaria, efectivamente hay un procedimiento, pero con administrador, pero no es una figura ordinaria que se esté utilizando. No. Sí, perdón, a nosotros nos indicaron en cierta ocasión que era conveniente porque, por ejemplo, a los hijos se les puede dejar unos bienes a muebles y al hijo discapacitado pues esa cantidad diaria que tiene menos problemas a la hora de administrar. En el caso del tutor tendría que simplemente sacar del banco o haber dejado una orden de que se le dé una pensión, una cantidad determinada al mes, mientras que de otra forma estaría sujeto a la venta de una transacción que ya pues, intervendría el notario, el juez. Entonces es un poco el motivo también de la, por así decirlo, del contenido del patrimonio protegido. O sea, el concepto del patrimonio protegido es un poco también evitar esas transacciones que luego tienen. Eso se puede evitar también con testamento. Es decir, que los bienes inmuebles, casas y fincas, se le dejen a uno y todo el dinero
se le deje a otro. O sea, efectivamente, por eso ese dinero se está en un patrimonio protegido, pues tiene un problema. Y con respecto a ahora que ha sacado usted el tema del testamento, me ha llegado noticia de que en ciertos testamentos pues figura también, lógicamente se designa a un tutor para que administre esos bienes, pero también hay otra figura que es la albacea, que es, por así decirlo, aunque ustedes actúan de oficio, pero supongo que complementarían un poco esa fiscalización, ¿no? La albacea de toda la vida, en la cruz de Aranzeba. En la albacea desde el principio del Código Civil está esa figura de la albacea que ya no se usa. Que ya no se usa. Sí, en la figura de la albacea también puede ser un cargo judicial o cargo que nombra el propio testador en el testamento, pero la finalidad que tiene la albacea es repartir la herencia conforme le ha dicho el que ha hecho el testamento. No tiene nada que ver con que haya una persona con capacidad modificada. Se puede nombrar una albacea en un testamento para personas mayores, menores, de todo tipo. Son dos figuras distintas. Ya, bueno, la persona que me indicó que lo tiene así reflejado en el testamento, el motivo era ese, es decir, los tutores son hermanos, luego están los cuñados, cuñadas y demás. Entonces quería alguien que, por así decirlo, controlara en cierto modo pues esa rendición de cuentas que ha dicho usted, que me imagino que si ve algo irregular, pues podrían ser tratamientos. Es un poco ese el motivo de esa figura. Ya, pero que ya digo que la albacea es otra cosa. El testador no se fía de cómo su heredero luego van a repartir, no quieren que se pelee el nombre de esta persona para que sea él que reparta conforme a la ley y conforme a sus disposiciones que ha hecho en el testamento. Pero da igual que haya hijos con capacidad modificada, que haya menores, sí. Yo quería añadir un patrimonio protegido que hoy mayoritariamente se utiliza porque los planes de pensiones se han convertido en planes de inversión. Con los PLA, fluctúa tu capital que amortiza y puedes quedarte sin nada. Pues está convertido en un plan de inversión. Antes íbamos a los planes de pensiones que garantizaban una cantidad excesiva. Pero el patrimonio protegido no está sujeto a solo los bienes de inversión. Yolanda, levanta la mano. Hola, he escuchado que no en todos los casos se debe incapacitar a una persona. Entonces, quería preguntar en qué caso ustedes creen que sí se incapacitará a una persona, porque ahora no sé si lo han visto para incapacitar a todos, en qué caso recomiendan que sí, y porque si es una persona autónoma y o sea, le explican las cosas. Entonces, han visto en la palabra tutor que se han confundido en vez de hablar de... y entonces automáticamente sale que tiene que rendir cuentas. Claro, eso es lo que digo. Claro. Es exactamente igual que la de mi madre. Claro. La de mi madre soy tutora, pero aquí soy curador. Y entonces, digo, ¿pero pues usted no, llegado a ir a aceptar el cargo? Sí, claro. Pues ahí se lo tendrían que haber dicho. Pero si viene una pregunta, pues... Cuando vas no sabes, como quien dice, te pilla ahí y luego te ves el papel que te pone, todo lo que pone, y dices, ¿y pues qué hago? Sí. Tiene cosas que vaya aplicando. Yo siento que tenga que echar el viaje, pero más adelante. Quería preguntarle un par de cosas relativas a la defensa judicial. Cuando murió mi esposa, la herencia por compartimos yo como padre y mis hijos. Había ese conflicto de intereses que antes hablaba la sociedad. Se nombró el defensor judicial. Ahora resulta que queremos vender un inmueble en el que estamos todos. Entonces necesito otra vez pedir un nombre de defensor judicial. Sí. Claro, lo que van a vender es de usted estamos y de todos, su hijo, ¿no? todos. Yo tengo una parte y ellos tienen un porcentaje.
Claro, como concurre de nuevo ese conflicto de intereses y el anterior defensor judicial le nombró a su hijo para aquello nada más. Por eso decía yo que a lo largo de la vida de una persona de estas características puede necesitar varios defensores judiciales. Y relacionado con esto, el defensor judicial, yo puedo nombrar a mi nieta, que al mismo tiempo es sobrina de mi hijo discapacitado. Ella es licenciada en Derecho de la carrera. Y no va a recibir nada por esta vez. No tiene nada que ver. Puede nombrarlo. Recuerde que tiene que traer a los testigos que vayan a decir que esta persona va a actuar bien. Sí. Después tengo en el testamento, tengo puesto el tutor en el caso de que fallezca yo, que ahora tengo la prórroga de la patria potestad. Entonces, mi pregunta es, ¿el tutor ejerce su función en el mismo momento del fallecimiento mío o tiene que hacer alguna gestión ante el juzgado o la fiscalía? Al fallecimiento suyo, entonces hay otro juicio para nombrar, como se ha quedado sin tutor o sin Bueno, madre. está en el testamento. Pero el testamento no vincula a deuda social. Lo que vincula es una sentencia. Es lo que le decíamos antes, son todos cargos judiciales. ¿Qué quiere decir? Que el juzgado tiene que intervenir en su nombramiento. El juzgado va a seguir sus directrices, porque usted ha dicho que esta es la persona adecuada para ser tutor. Si no veo el juez otra cosa para nombrarlo, pero tiene que hacer el nombramiento del juez. Bueno, y otra cosa que quería preguntar, en el escrito en el que solicita el defensor, ahí puedo poner como testigo, ya puedo relacionarlo. Sí. Vale, pues muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchísimas gracias a las tres. Y después mi duda es un poquito por lo que ha tratado usted a seguir esta madre, es decir, el concepto en sí de discapacitar a una persona. Vamos a ver, nosotros estamos pensando proteger a nuestra hija porque el objetivo es que sea lo más autónoma posible. Pero actos jurídicos, si nosotros pretendemos que sea autónoma, va a tener todos los días, que va a tener unas consecuencias, va a poder ser una firma de un contrato, una firma. Entonces mi pregunta es, si nosotros discapacitamos a nuestra hija judicialmente, ¿se puede elegir o se puede modular? Y en caso de que sea así, ¿quién? ¿Para qué la incapacitamos? Es decir, hay muchos grados de incapacidad, cada persona puede tener más o puede tener menos. Entonces, no puede ser una discapacidad para todos los derechos. Mi pregunta es, los padres, me imagino que de acuerdo al estudio efectivamente que haga el médico forense, ¿pueden establecer un marco de para qué la vamos a inhabilitar y para qué no? Pueden pedir. Exactamente, eso me refiero. Me imagino que, claro, no es una cosa unilateral, pero mi pregunta es, no es reglado, yo no discapacito para todos los derechos, o sea, nosotros, digamos, que vamos a iniciar o que nos lo estamos pensando, tenemos un marco en el cual nos podamos mover y podamos decir, porque me imagino que somos el primer inicio de que consideramos que nuestra hija está capacitada y que no. Nosotros podemos establecer ese marco, es decir, creemos que nuestra hija esto sí puede hacerlo y esto no. Y a partir de ahí hay un informe y todo esto, o tiene que ser para unas cosas muy concretas. Vamos a ver, es que no sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y además es usted una visionaria. Es decir, la Convención de Nueva York, es lo que he explicado yo antes, la Convención de Nueva York de 2006, y lo que ha hecho el Supremo, en vez de hacer una reforma profunda del legislador de la ley, ha sido validar lo que tenemos, digamos que está bien, que es legal lo que se está haciendo, pero adecuándolo a las necesidades. Y además ya no quiero hablar de suplir la capacidad, sino de completarla solo en aquellos actos que necesiten. Esto ni se está planteando por parte de los que piden la demanda, solo piden pues lo que pone en la ley, o la
plena discapacidad y que se nombre tutor, o bien que se module a una declaración de curador. Pero esa no es la línea que nosotros queremos seguir. Correcto, pero por eso digo que es una visionaria. Usted lo tiene que plantear y tiene cobertura para hacerlo. Tendrá que presentar los informes médicos, luego el forense verá, porque los informes forenses cada vez son más completos, también hay que decirlo precisamente por esta sensibilidad. Les preguntan, hombre, también hay que decir que, por ejemplo, una persona con 89 años y con un procedimiento avanzado de Alzheimer, pues obviamente el informe forense no va a ser tan exhaustivo y tan detallado porque digamos que la capacidad tiene ya por la propia evolución de la enfermedad. Si estamos en grado 3, cuando salga la sentencia puede que lleguemos al grado 4. Sí, eso lo entiendo, pero estamos hablando de una niña de 21 años. Exacto, en estos casos los forenses están haciendo un informe detallado, le preguntan sobre el manejo de dinero, sobre cuestiones de la vida cotidiana, de poder firmar contratos, de validar. Pero mi pregunta va antes, es decir, ahora el primer paso, nosotros podemos un poquito poner, por ejemplo, para compras, pues bueno, yo por ejemplo puedo ponerle un margen a mi hija de confianza, lo que habíamos hablado, y a partir de tanto yo no quiero que haga ninguna firma, la invalido, pero por debajo le puedo dar un margen de confianza. Es decir, ¿todo eso es modulable? Sí, nosotros de hecho lo hemos hecho muchas veces. El dinero de bolsillo, que depende del dinero de bolsillo que tenga cada uno. Es decir, esta chica es muy hábil y entonces le puedes dejar, a ver, ¿cuánto cobras de pensión? Pues cobras 800, bueno, pues a ver, te puede bajar 500, para que tú con esos 500 te valgas. O hay gente que es más mayor y tiene una pensión y le decimos, pues los 2.100 de pensión no se lo vamos a dejar, pero le podemos dejar 1.000 y él... Eso desde el principio los padres podemos un poco personalizarlo y después nos lo valorarán. Vale. Porque cuando hablamos con el discapacidad, que venga, porque claro, por ejemplo, que viene de Alzheimer no nos cuenta nada, pero que no nos cuenta cosas, las chicas y los chicos más jóvenes nos cuentan lo que hacen y cómo viven y si salen solos o no salen y si se van a tomar el café ellos y a hacer las compras. Todo eso se le va preguntando. O sea, que eso es algo que no es rígido, que es algo que se puede modular. No, lo que ocurre es que siendo los padres, es rehabilitación o es prórroga. Entonces, claro, se queda ahí porque se delegan los padres que van a ser los supervisores. O sea, no es como, no sé si me explico, que a lo mejor un curador sí que va a poner o un tutor, pero un tutor sería para todo, pero bueno. Mira, yo sí, que no sé si necesita estar por escrito, porque esa persona, o sea, nuestra hija en un momento dado, vamos, no es el caso, pero podía ser que pudiera hacer una compra por un importe muy grande. Entonces lo que yo quiero saber es, o sea, nosotros queremos protegerla para darle la máxima autonomía, pero por escrito, o sea, tenerlo por escrito. Claro, pero el problema de los padres es ese, que la sentencia contempla que el padre es el rehabilitado o prorrogado. No entra en detalle. ¿Por qué? Porque los padres van a ser los que supervisen al menor. Entonces el padre sabrá o tendrá esa tesitura de hasta dónde puede llegar. Esto está ocurriendo con los menores y con los menores entre 14 y 18, que a partir de 16 se pueden emancipar. Y hay resoluciones complicadas al respecto. ¿Por qué? ¿Tiene capacidad el menor para suscribir él solo un contrato de tal? Pues si tiene entendimiento, tiene validez. El problema es los efectos que tenga respecto a Claro, exactamente. Claro, pero esto funciona exactamente igual. El problema es que las sentencias que modifican la capacidad jurídica y los padres van a seguir ejerciendo como padres, no se acotan. Pero entonces nosotros no la estamos protegiendo. Yo no puedo decir a mi hija que se vaya a vivir fuera, le pueda dar un margen de confianza si nosotros no tenemos la seguridad de que en un momento dado pueda hacer un acto jurídico como comprar, yo no voy a decir un piso, pero a lo mejor firmar un contrato sin haberlo leído bien. Yo quiero dar mi opinión como madre y como letrada, como con el resto de tu hijo. ¿Perdón? Como con el resto de tu hijo. Es que no es igual. Cuando tú tienes un hijo de 16 años, ¿le puedes dar 200 euros a la semana? Pues para mí es un disparate. Para mí es un disparate.
Sí, pero tú estás hablando de una persona que va a vivir sola, por ejemplo, como sociedad tenemos unos problemas y unas situaciones que luego la ley no la resuelve. Viene el legislador a los años a resolver algo que ya habíamos planteado hace tiempo, que es lo que se está planteando. Bien, entonces si por ejemplo, que no quiero ser pesado, pero que lo tengo ahora muy cercano, si nosotros iniciamos y entonces prorrogamos esa tarjeta de potestad, nosotros a nuestra hija la protegeríamos si en un momento dado firma un contrato que no le ha ido bien y eso se anularía. Porque usted tendrá supervisora y entonces a efectos legales y frente a terceros, que por cierto no lo hemos comentado y es muy importante, uno de los efectos que tienen las sentencias, tanto nombramiento de curador como de tutores que se inscriben en el registro civil, con la aceptación del cargo. Hasta que eso no ocurre, no produce efectos frente a terceros, un poco parecido a lo que es el registro de la propiedad. Es decir, uno es propietario de una cosa, pero hasta que no conste en el registro, pues pierde esa capacidad frente a terceros. Pues esto es igual. Todas las sentencias con el nombramiento de tutor y de curador van al registro civil. Y eso es lo que valida. Entonces, siempre va a estar protegida y está en sus manos hasta dónde le dejan. Porque si ustedes consideran que es correcto en menos de ese dinero, no se van a meter. Y si ya es más a efectos de terceros, usted es la garante. Oiga, usted firma un contrato con una persona que está declarada con capacidad jurídica modificada. Este problema se está planteando mucho también con las enfermedades, porque hay muchos con la capacidad jurídica modificada que son, digamos, que tienen enfermedades que no asumen el tratamiento, no tienen adherencia, no lo cumplen. Entonces, funcionarían estupendamente si se tomaran el tratamiento. Como no se lo toma, pues tienen esos problemas. Y hay que nombrar a un tutor o a los padres, rehabilitarlos para esa misión. Pero en cuanto se nombra tutor, ya está discapacitado totalmente, aunque esa persona funcione fenomenal. Ese es el problema que decía del legislador que va por un lado, lo que dice María José. O sea, yo procuro, si lo pongo, digo, la persona tiene cierta autonomía para todas las actividades cotidianas, pero necesita supervisión médica, tal. Pero en cuanto pones tutor, ese tutor, a efectos legales, es la persona que está supliendo la capacidad jurídica. Y no está previsto que sea el curador el que haga solo esa supervisión, o parcialmente se está empezando a poner. Pero, vamos, digamos que vamos más lento que lo que quisiéramos, que lo que la Convención dice y... Yo espero protegerlo, hacer eso, la prórroga de la patria potestad. En este caso sería... Vale, pues muchas gracias. Hola, mira, yo quería preguntar si una chica o un chico tiene una pequeña discapacidad pero no está reconocido judicialmente, si tiene algún problema con la justicia o ella misma quiere presentar algo, alguna demanda o algo, ¿sería un procedimiento normal? ¿Tendría ayuda o algún tipo de ayuda porque tiene esa incapacidad o porque no está reconocida judicialmente no sería un procedimiento normal? Legalmente, todos. Hay una presunción de capacidad, legalmente. Con lo cual, todo aquel que no tiene su capacidad jurídica modificada por sentencia, se presupone que tiene plena capacidad, aunque tenga reconocida una minusvalía. Es que una cosa es, claro, una cosa es la minusvalía subjetiva. Exacto. Entonces no produce ese efecto. Lo único que puede ocurrir a efectos de cometer un delito que fuera explorado por el médico forense y dijera que para ese acto concreto no es imputable, pero ya nos metemos en otro charco y en otros conceptos. O que esa persona quisiera interponer la demanda, pues una demanda que necesitase abogado y procurador,
tuviera que ir al notario a otorgar poder o ir a nosotros a otorgar poder a plata que se hace ante el letrado y nosotros, esa persona se planta ante nosotros para otorgar poder y nos damos cuenta que esa persona no puede otorgar poder. Ahí hemos parado.